Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de astronomía, donde vamos a ver un poco el tema de los espectros, ¿vale? Este vídeo viene un poco, bueno, a razón del vídeo anterior, donde explicaba un poco el tema de las clases estelares y donde hablaban concretamente de la temperatura de algunas estrellas, ¿vale? Vimos que algunas estrellas tenían temperaturas de miles de Kelvin, bueno, de decenas de miles de Kelvin, y otras estrellas, como por ejemplo el Sol, pues tiene unos 5700 Kelvin. Pero claro, uno se puede preguntar, ¿cómo saben los científicos la temperatura que tienen esas estrellas? Porque nadie ha ido hasta una estrella y le ha puesto un termómetro, ¿vale? Entonces, pues eso, si uno se pregunta cómo se sabe la temperatura de una estrella, pues lo vamos a ver en este vídeo. ¿Vale? Entonces, como digo, bueno, también nos va a servir para futuros conceptos que vamos a ver en el curso, ¿vale? Más adelante, ¿vale? El tema del espectro, tanto de las estrellas como de otros cuerpos celestes, es muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco, a refrescar un poco el tema de la luz del colegio, ¿vale? Donde vimos que nos contaban que la luz, al pasar por un prisma, se descomponía en colores, ¿vale? Esto, por resumirlo así un poco brevemente, pues bueno, la luz está compuesta por, bueno, la luz está compuesta por fotones de diferentes longitudes de onda, y por lo tanto de diferentes energías, y la refracción pues depende del material y depende también de la energía del fotón, de forma de que los fotones más energéticos se refractan con más ángulo que los fotones con menos energía, y eso es lo que hace, pues eso, que al pasar la luz por el prisma vemos los fotones del azul refractados con mayor ángulo y por lo tanto en esta posición, y los fotones de longitud de onda más larga pues refractados con menos ángulo y por lo tanto en otra posición en la rendija o en el sensor. ¿Vale? Entonces esto se traduce, pues eso, que tenemos aquí un rango de colores, cada uno con una longitud de onda características, ¿vale? Particulares. Por ejemplo, el morado 380 a 450 nanómetros y el rojo pues 620 a 750 nanómetros. ¿Vale? Y nada, simplemente aquí el cuadro bueno, pues para recordar un poco el espectro electromagnético, que el espectro electromagnético abarca pues tanto desde los rayos cósmicos, los rayos gamma, hasta la onda de radio, y que el espectro visible es solo una pequeña franja de este espectro electromagnético, ¿vale? Entonces nada, recordar eso, que la energía del fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda, o sea, cuanto mayor es la longitud de onda, menos energía tiene el fotón. ¿Vale? Los fotones de infrarrojo o del rojo son menos energéticos que los fotones del ultravioleta. ¿Vale? Entonces, bueno, con eso en mente, tenemos que ver también lo que es la radiación o la ley de Planck para la radiación de un cuerpo negro. En física cuántica o mecánica cuántica o en teoría de la luz, ¿vale? El cuerpo negro pues es un cuerpo que está en equilibrio termodinámico y que no refleja nada, absolutamente nada, es completamente negro porque no refleja ninguna radiación, ¿vale? Ese objeto tiene que tener una temperatura, ¿vale? Y esa temperatura se recoge en la ley de Planck y se refleja en esta gráfica. Tiene una temperatura que tiene una distribución de frecuencias que sigue esta curva, ¿vale? Esta curva de aquí. ¿Eso qué significa? Pues eso, que tiene longitudes de onda, o sea, que tiene fotones de diferentes longitudes de onda que se distribuyen de esta forma. Por ejemplo, en esta curva del azul, pues hay mucha longitud, o sea, hay muchos fotones con esta longitud de 0,5 micras y cada vez menos fotones de longitud de onda más larga, ¿vale? Es un espectro de frecuencia. Aquí tenéis la longitud de onda. En este caso están expresadas en micras. Nosotros lo vamos a ver en nanómetros o en angstrom, ¿vale? Pero bueno, aquí está en micras. Y bueno, con la ley de Planck tenemos también una ley de Wien que se deduce podéis ver la deducción si queréis en Wikipedia, ¿vale? Pero bueno, aquí la pongo muy resumida, ¿vale? La ley de Wien nos dice la temperatura a la que está ese cuerpo negro, ¿vale? Hemos dicho que un cuerpo negro o un cuerpo es un cuerpo que está en equilibrio térmico y que no... en equilibrio termodinámico, perdón, y que no refleja ninguna radiación, por lo tanto tiene que tener una temperatura, y esa temperatura viene determinada por la ley de Wien, ¿vale? De desplazamiento de Wien, que nos dice que bueno, aquí si despejamos la T, la lambda pasa por aquí, dividiendo, significa que la temperatura es igual a B, que es una constante, partido por la lambda
max, que es la longitud de onda donde está el pico de radiación. En este caso, por ejemplo, de la curva azul sería los 5000 Kelvin. Entonces, un cuerpo negro que tuviera esta curva, ¿vale? Pues si tú coges si tú coges la constante de desplazamiento de Wien y la divides por la longitud de onda, te sale esta temperatura, 5000 Kelvin. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sabemos la temperatura a la que están las estrellas? Pues las estrellas son cuerpos negros. Bueno, la radiación que tienen se corresponde bastante a la de un cuerpo negro. Entonces se puede aplicar la ley de Wien, por lo que podemos saber la temperatura simplemente recogiendo la luz, haciéndola pasar por un prisma y viendo dónde está el pico de radiación. Así de sencillo. Con eso ya sabemos la temperatura. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Luego tenemos el tema de las bandas de los espectros de las líneas de emisión y de absorción. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que la luz, cuando... Aquí vemos un ejemplo, bueno, de una luz que pasa por un prisma, vemos que tiene un espectro continuo, ¿vale? Lo que hemos visto antes del arco iris, ¿vale? De los colores del arco iris. Pero un gas caliente, que está hecho por átomos, los átomos que están excitados están captando los electrones y los electrones están cayendo de orbitales de mayor energía a menor energía, esos electrones están emitiendo fotones, ¿vale? Entonces ese gas emite luz, pero no es una radiación de cuerpo negro, como la que vimos antes, sino que tiene unas líneas discretas de emisión. No tiene una curva continua como la que vimos aquí. No tiene una curva de estas, sino que tiene unas líneas de emisión discretas. Y al contrario, un gas puede atrapar los fotones de una fuente de emisión, que en este caso, por ejemplo, una bombilla, pues se le hace pasar la luz a través de un gas. Ese gas puede estar absorbiendo fotones. Esto pasa porque esos fotones, los electrones del gas captan esos fotones y se excitan y saltan a niveles superiores. ¿Vale? Entonces eso se traduce en que hay ciertas frecuencias de la luz del objeto emisor que no se ven porque han sido capturadas por los electrones de ese gas. Entonces esto se traduce en líneas oscuras, sombras por así decirlo, sombras no, pues que son eso, líneas de absorción, ¿vale? Los electrones han absorbido esos fotones. Y esto lo podemos ver también aquí en forma de una curva, ¿vale? Las líneas de absorción como pico, aquí sí tenemos la curva típica de radiación de un cuerpo negro, a la que tiene cuerpo de absorción, porque eso, ha tenido, porque por delante, por lo que sea, ha habido algo que ha absorbido esa frecuencia. Y aquí tenemos también una gráfica de cómo se representa un espectro de emisión. Es simplemente esto, que podemos ver la fotografía de un espectro de emisión o podemos registrarlo el espectro a través de una grafiquita donde se nos muestra aquí la longitud de onda y tal. ¿Vale? Nosotros vamos a ver este tipo de gráficos, ¿vale? Normalmente. Entonces eso, recordar que, bueno, los dos conceptos, que las estrellas tienen cuerpos de emisión. O sea, tienen una distribución de frecuencias como la de un cuerpo negro y por lo tanto se le puede aplicar la ley de Wien y que tienen un continuo de radiación y que ese continuo puede tener tanto líneas de absorción como líneas de emisión. ¿Vale? Y otro ejemplo que veremos a ver, las nebulosas no tienen esta radiación de cuerpo negro, no tienen esta curva de distribución de radiación de cuerpo negro, sino que tienen directamente un espectro de emisión. ¿Vale? Entonces, como digo, aquí vemos algunos ejemplos de estrellas, de espectros de estrellas. Si recordamos del curso anterior, del vídeo anterior, donde veíamos la clasificación espectral de las estrellas, vimos que iban desde la O, eran O, B, A, F, G, K, M, ¿vale? Iban desde la O hasta la M. Aquí tenemos varios ejemplos. A5, bueno, aquí la V, si recordamos, era la rama en la que se encontraba dentro del diagrama de Hertzsprung-Russell. La V era, o la 5 era la de la secuencia principal, ¿vale? Entonces todo esto son estrellas de secuencia principal, pero bueno, aquí lo que nos importa es la clase espectral, ¿vale? A5, F0, F5, G0, G5, K0, K5 y M0, ¿vale? Esto significa, pues eso, como vimos, que estas estrellas, pues bueno, el color dependía de esta clasificación espectral. Las A eran así blancas, las F eran blanco-amarillentas, las G eran amarillas, recordemos que el Sol era de tipo G2, las K son naranja y las M son más rojizas. Por ejemplo, la que vimos
En la edición anterior, la famosa Betelgeuse es de clase espectral M2. Entonces, fijaros que la curva de radiación sigue la curva de la ley de Planck y que a medida que la clasificación espectral va hacia la M, el pico está desplazado hacia la derecha. Aquí, de hecho, casi que no se ve el pico porque la curva está súper estirada, pero bueno, el pico andaría por aquí. ¿Vale? Entonces, la ley de Wien, como hemos visto anteriormente, nos dice que la temperatura es la constante partida por la longitud de onda del pico. ¿Vale? Entonces, cuanto mayor es la longitud de onda, menor es la temperatura. ¿Vale? Por eso estas estrellas, las estrellas de clase espectral M, son más frías que las estrellas de clase espectral A. Y las estrellas de clase espectral A son más frías que las de clase espectral O. Pero bueno, eso aquí no hay ninguna, pero bueno, esa es lo que vimos en el episodio anterior. Entonces eso, si uno registra la curva de luz o la distribución de luz o el espectro de una estrella, puede saber su temperatura. En este caso las A creo que eran, bueno, las M eran unos hasta 3000 Kelvin, las K de 3000 a 5000, las G de 5000 a 10000 creo que eran, y las F, bueno, las G de 5000 y las FI a partir de 10.000K, ¿vale? Pero bueno, que sepáis eso, que la temperatura se sabe de esa forma y que por lo tanto las de clase espectral O son muchísimo más calientes que las de clase espectral M. Como hemos dicho antes, también vamos a ver lo que son los espectros de las nebulosas. En este caso tenemos ejemplos de nebulosas planetarias. Las nebulosas, como digo, ya no tienen una distribución espectral como la de un cuerpo negro, como la de la estrella, sino que lo que tienen son líneas discretas de emisión. Aquí, por ejemplo, vemos la NGC 40, que tiene línea de emisión en los 6500 Armstrong o 650 nanómetros. Esta es la línea del H-alfa, de hecho. Y tiene también algunas líneas en el oxígeno 3, en el O3, en torno a los 500 nanómetros. Y aquí esta es la del sulfuro 2, creo, en torno a los 670 nanómetros, creo que son. ¿Vale? Aquí tenemos también otro ejemplo, la M76 del catálogo Messier, la Little Dumbbell, que vemos que tiene pues, más o menos algo parecido, ¿vale? Tiene un espectro discreto de emisión con unas líneas muy fuertes en el H-alfa, el 653 nanómetros, pequeñita aquí en el sulfuro 2 y una muy grande aquí en el oxígeno 3, ¿vale? Por esto esta nebulosa es más azulona, tiene también esta componente azul muy fuerte, ¿vale? Aquí vemos también otro par de ejemplos, estas son muy azules, como podemos ver aquí en el espectro, que tiene pues eso, el pico del oxígeno 3, que son los 500, no lo he dicho, pero bueno, esta parte de aquí, la parte de aquí sería el azul y esta parte de aquí sería el rojo, por aquí andaría el amarillo y tal, ¿vale? Y bueno, el azul acabaría por aquí, yo creo, esto ya sería ultravioleta y tal, esto ya no lo veríamos. El oxígeno 3 es un azul cian, verdoso, sí, un poco raro. ¿Vale? Entonces eso, que sepáis que estas nebulosas son más azules así, por eso, porque tienen su pico de emisión más en el oxígeno 3. Y que la distribución de frecuencia es de un espectro de emisión discreto, un espectro discreto de líneas de emisión. ¿Vale? Otro ejemplito son ya hablaremos más adelante de ellas, las estrellas de tipo Wolf-Rayet. Que bueno, antes como hemos visto antes, los espectros de las estrellas lo que tenían eran picos de absorción. Bueno, no lo he dicho antes, pero bueno, esto nos dice mucha información acerca de su atmósfera, ¿vale? Porque como hemos visto anteriormente, estas líneas de absorción se deben a componentes o elementos químicos que están en la atmósfera y que absorben cierta longitud de onda de los fotones que se emiten desde la superficie, ¿vale? Entonces esto nos da información sobre la composición atmosférica de esa estrella, ¿vale? De los elementos químicos que hay por encima de la superficie de esa estrella. Y como digo, lo normal es encontrar espectros de absorción. Pero bueno, en este caso hay estrellas también que tienen fuertes picos de emisión. Entonces volvemos a lo mismo, que la cantidad de información que nos puede dar la luz que emite un objeto, ¿vale? Este objeto nos está diciendo realmente que, bueno, se ha deshecho de la envoltura de hidrógeno y que lo que tienen, como son picos de emisión de helio, lo que tiene es su núcleo al desnudo de helio emitiendo luz. O sea, porque las líneas de emisión son del helio excitado del núcleo. ¿Vale? Entonces, eso, es otro tipo de espectro que contrasta mucho con los típicos espectros estelares, pero que está ahí, ¿vale?
Y ya para terminar, hablar de un concepto también muy importante en cosmología y que también se sirve del tema de los espectros. Por eso el tema de los espectros es tan importante en astronomía también, tanto en astronomía de objetos celestes cercanos, de estrellas y tal, nebulosas, como galaxias, cuásares, para estudiar la expansión del cosmos. Fijaros que una galaxia, como no deja de ser un conjunto de estrellas y de nebulosas y tal, pues tiene también su espectro y por lo tanto también puede tener líneas de absorción. Entonces, los científicos, ya hablaré más adelante sobre la ley de Hubble y tal, sobre la expansión del cosmos, pero bueno, los científicos se dieron cuenta de que objetos distantes mostraban un desplazamiento en estas líneas espectrales y que cuanto más lejos estaba una galaxia, más desplazadas estaban estas líneas espectrales. ¿Vale? Entonces, bueno, esto les llevó a los científicos a deducir que el universo realmente se estaba expandiendo, ¿vale? Y que la velocidad de expansión es directamente proporcional, la velocidad de recesión de los objetos que están dentro de un universo en expansión, directamente proporcional a su distancia. Y esto, pues eso, se traduce en eso, en el desplazamiento de las líneas de absorción. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos una galaxia cercana que tiene un espectro de absorción, o sea, muy parecido al espectro de referencia, ¿vale? Que estas son las posiciones de las líneas de absorción que debería tener este objeto en teoría, ¿vale? Y estas son las que tiene un objeto que está a una cierta distancia, ya están un poquito desplazadas. Las galaxias que están más desplazadas tienen un desplazamiento mayor y las galaxias que están muy súper desplazadas tienen un desplazamiento pues muy bestia, ¿vale? Esto es lo que se recoge en el concepto de la Z, no sé si lo habréis visto por ahí en documentales y en vídeos y tal, donde se muestra el corrimiento al rojo con una Z, ¿vale? El redshift. ¿Vale? Pues el redshift no es más que la división del espectro o de la longitud de onda de una línea de absorción que se observa partida por la longitud de onda de esa línea de absorción en teoría, ¿vale? La que tiene en teoría, por ejemplo. Esta no es el H-alfa, pero imaginaros, bueno, la que sea, ¿vale? Esta que está cerca de los 600 nanómetros. Pues si nosotros la observamos a 1200 nanómetros en vez de a 600... pues sabemos que sería 1 más z igual 2, sabemos que z sería 1, ese objeto tenía un corrimiento al rojo de 1, ¿vale? Y que por lo tanto, cuanto mayor es el z, mayor es el desplazamiento. Fijaros que un objeto ¿qué tendría que tener para que tuviera una z igual 10? Pues esto, o sea, el 1 pasaría por aquí restando, sería pues que esto fuera 9 veces mayor que la emitida, o sea, o alrededor de 10 veces, ¿vale? Si un objeto que tenga la línea de esta línea de emisión desplazada 10 veces más hacia la izquierda, o sea, en vez de a la derecha, perdón, o sea, en vez de 600 nanómetros, pues estaría en los 6000 nanómetros, pues tendría un Z de 10, bueno, de 9, pero bueno, prácticamente de 10. ¿Vale? Entonces, simplemente eso, que sepáis que ya lo veremos también en vídeo más adelante, ¿vale? Pero que la Z, que hablaremos mucho de ella en la parte de cosmología, pues la Z recoge ese desplazamiento de las líneas de absorción del espectro. Y ya está, ya con eso hemos terminado, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.